Vamos a tratar de recuperar un poquito el tiempo para regresar al horario IPAE, que saben ustedes que es así el horario de la puntualidad. Quiero en primer lugar saludar a los miembros del panel. Para mí es una satisfacción muy particular coordinar este panel por la calidad de los participantes y por la temática. Creo yo que nuestra presidenta del CADE, unas declaraciones que he visto esta mañana, define muy bien lo que a mi criterio son las verdaderas prioridades en el tema de la educación. Ella menciona dos binomios: educación inicial y básica, y investigación, ciencia y tecnología como las áreas críticas. Evidentemente la temática de la educación es muy completa, muy amplia y las necesidades son tremendas, pero si tenemos que hablar de prioridades, creo yo que acá hay dos campos en donde hay que trabajar mucho. Me da mucho gusto hoy día poder participar en este foro en el cual vamos a hablar de educación y tecnología y de universidad y empresa. Al final es hablar de universidad, educación y empresa. Si miramos un poco el antiguo concepto del ranking de competitividad global, veremos que el Perú ha progresado en los últimos años. De estar en la posición 86 el año 2007, estamos ahora en la posición 78 de 133 países considerados en este ranking global. Y este progreso, que es evidentemente importante, sin embargo nos sigue mostrando algunas grandes limitaciones, y a pesar de que ya sé que esto se ha tratado el día de hoy, yo quiero insistir como marco de esta reunión en el bajo rol que el Perú tiene hoy día en algunos de estos elementos o factores que son los que ayudan a calificar el ranking de la competitividad. Uno de ellos es el de educación primaria, en el que el Perú ocupa el lugar 131 de 133. Estamos en el antepenúltimo lugar en temas de calidad de educación primaria. Y en el tema de disponibilidad de científicos e ingenieros, estamos en el puesto 101. Estos dos temas pues son los que creo que hacen que en este CADE de educación tengamos que mirar con mucha atención el tema de educación primaria y el tema de tecnología e innovación. La directa correlación que hay entre educación, innovación tecnológica, incremento de la competitividad y desarrollo pues es evidente. Por tanto, si queremos hablar de desarrollo del país, tenemos que hablar de innovación tecnológica. Me da mucho gusto tener en esta mesa a distinguidos profesionales que nos van hoy día a poder ilustrar. Primero, sobre el tema del impacto de la educación en la generación de tecnología. Muy grato presentar a Patricia Paul, a mi derecha, vicepresidente de la Universidad de París-Est, y que va a contarnos una experiencia francesa en materia de colaboración entre la empresa y la universidad para formar y retener personal altamente calificado. Patricia, por favor. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos y sobre todo a los organizadores de esa conferencia, que me parece de suma importancia en su país, pero en todos los países del mundo. Entonces, ¿dónde tengo que ir? Entonces, les voy a presentar una experiencia francesa en un contexto un poco general, y el contexto francés que tiene unas universidades y diferentes instituciones de educación superior tratando de formar por y para la investigación, con unos dispositivos de cooperación universidad-empresas y sobre todo uno que se llama el CIFRE, donde veré, y unas perspectivas en cuanto a la cooperación internacional en este marco. El contexto francés, tenemos un poco más, pero de 2.000 millones de estudiantes, que se pueden comparar con 2 millones de empresas. Bueno, yo puse esas dos cifras para mostrar cómo va a ser vinculado al final todo el sistema con el sistema económico, aunque lo académico y lo económico todavía, bueno, no va siempre juntos.
Tenemos dispositivo de cooperación universidad-empresas bastante en tradición, yo diría, si no tomo el caso de las grandes escuelas en Francia, porque en Francia tenemos un sistema un poco bilateral, universidades, que tienen ese nombre, y lo que se llama Grande École, grandes escuelas, que fueron creadas hace más de 2 siglos, y para formar a profesionales y a ejecutivos. Pero dentro de la universidad, entonces que fue mucho más general, pero que a partir de los años 70 ya se dirigió a desarrollar cooperaciones con las empresas, con lo que se llama, para formar a técnicos, con lo que se llama en Francia los institutos universitarios de tecnología, o ejecutivos con unos institutos de administración, ingenieros también, aunque tenemos las escuelas de ingeniería, pero en la universidad se forman la mitad de los ingenieros franceses, y doctorandos. Y hablaré de los convenios industriales de formación por la investigación, que es un dispositivo bastante interesante. Y en Francia estamos pasando, bueno, con todo lo que ya se ha dicho de la competitividad y de la globalización, un fenómeno nuevo de alianzas estratégicas. Entonces tenemos que reunirnos dentro de lo que se llama polos de investigación y enseñanza superior, y lo que llamó aquí la Universidad Paris Este es eso: 2 universidades, 3 Grande École, escuelas de arquitectura, instituto de audiovisual, escuela veterinaria, y este polo se dedica a la formación doctoral y a la política científica de las instituciones miembros. Hay 15 en Francia, pero tenemos también lo que se llama polos de competitividad o redes temáticas de investigación avanzadas. Es que en Francia se crean muchos instrumentos dentro del área público, y vamos hacia 5 campus de excelencia. Tenemos un concurso en este momento que va a salir y vamos a competir por ser lo que se va a llamar campus de excelencia, tal como hubo en España, que ya hay 5 campuses que son de excelencia. No quiere decir que los demás no tienen excelencia, pero bueno, es el tema un poco que se desarrolla en Europa y en Francia. Todo eso ocurre dentro de un marco europeo de convergencias. Quizás conocen lo que se llamaba en 2000 la Estrategia de Lisboa, donde se afirmó, y son los 27 países de la Unión Europea, se afirmó muy claramente que Europa quisiera ser en 2010, ya estamos en 2010, la sociedad del conocimiento más competitiva del mundo, y dentro de eso, si es sociedad del conocimiento, las universidades son al centro entonces de esa estrategia. Y ahora, para la estrategia 2020, porque la Unión Europea ya está en la estrategia de 2020, la idea no es tan ser más competitivo del mundo, sino favorecer un crecimiento sostenible. Y paralelamente a ese proceso, el proceso de Bolonia, cuya meta es crear un espacio europeo de educación superior, y también la meta era 2010, pero ya que estamos a 2010, hemos celebrado los 10 años del proceso y vamos hacia 2020 a fortalecer ese espacio, que es un espacio, como se nota quizás en los mapas, de 47 ahora países, entonces la Unión y los países, como los llamamos ahora, de Bolonia, y Francia es un país eso. Ese proceso desarrolló principios comunes. Bueno, no voy a hablar mucho de eso porque quizás ya lo saben, los estudios en 3 ciclos, que en Francia lo hemos llamado la reforma LMD, licence, master, doctorat, con instrumentos de reconocimientos para favorecer la movilidad profesional y geográfica, los créditos, el sistema de crédito, el suplemento al diploma, el marco de calificación, que es algo también bastante importante, programa conjuntos de formación e investigación, sistema de calidad, ya que ahora tenemos lo que se llama los European Standard Guidelines, que todos los países tratan de seguir formando, creando agencias nacionales, y tenemos también un repertorio europeo de agencias nacionales que pueden venir a evaluar sus universidades también. Eso esquema era para mostrar un poco el sistema de los tres ciclos que tenemos en Europa comparado con Estados Unidos. Y bueno, entonces el primer ciclo va en Europa de 3 a 4 años, el segundo ciclo de 1 a 2 y el tercer ciclo, que es el del que voy a hablar,
entre 3 y 5 años. La idea siendo de bajar la duración del doctorado en Europa, que no quiere decir bajar la calidad. Entonces hay un debate y temas acerca de eso. El tercer ciclo está organizado todavía de manera muy diversa, porque Europa sigue muy diversa, con un porcentaje más y más elevado de que llamamos en Francia las escuelas doctorales, que agrupan a equipos de investigación y forman a los doctorandos. Preocupaciones convergentes. Se habla mucho en Europa, como aquí, como en todos los países, de empleabilidad. La idea es que a todos los niveles de estudios, licencia, maestría o doctorado, hay que favorecer la empleabilidad, lo que no es tan fácil. Y podré decirles que, por ejemplo, en Francia y en muchos países de Europa, pero en Francia es más fácil tener un trabajo con un máster que con un doctorado. Pero yo sé que aquí estamos para ver con las empresas también cómo qué interés tiene ese nivel de doctorado, pero es una cuestión muy importante también en Europa y no es tan fácil, pero la cooperación con las empresas ya vuelve más y más importante. Movilidad, el interés. Movilidad es algo muy europeo y ahora ya todos conocen quizás el programa Erasmus, pero supera mucho Europa y hacemos lo que puse aquí, joint degrees, titulados conjuntos o cotutela de tesis, que es un instrumento también que se puede hacer que se hace a nivel internacional y que es muy interesante tanto para el doctorado como para los equipos de investigación y las instituciones. Y necesidad de fortalecer los sistemas de educación superior con los sistemas de investigación. Es claro que han hablado en la sesión precedente de la cuestión de los rankings. No hay ni un ranking que puede ser mostrado sin la dimensión investigación. Lo que no quiere decir que quizás todas las instituciones puedan tener un nivel de investigación suficiente o necesario según su meta, según sus objetivos, según su misión. Y tenemos en Europa programas integrativos donde los países terceros como Perú y todos los países de América Latina pueden integrar el programa de investigación, el 7 programa. Erasmus Mundus, estamos ahora mismo, mañana, a cerrar las candidaturas del Erasmus Mundus Master y Doctorado o el programa Alfa, que conocen muy bien aquí y en toda América Latina. Entonces, los vínculos entre investigación e innovación. La formación doctoral seguramente es completamente al centro de eso. Y en un país como Francia, para ser un profesor de universidad, cualquiera su nivel, tenemos que tener un doctorado. Entonces, casi el 100% de los profesores tienen un doctorado y eso no es el caso en toda Europa, pero va más importante. Y también en Francia, el 40% de los investigadores privados o públicos, son doctorandos, para mostrarles que, bueno, sin doctorado fuertes, la innovación no se desarrolla tanto. Es un nivel, entonces, de formación que lleva a nuevas competencias para las empresas, y solamente subrayaría unas competencias, pero hay que ver que tiene un valor agregado comparado con un máster, un doctorando, un indicador de excelencia, como lo decía en los rankings, y también para los organismos de acreditación, y una correlación fuerte con los marcos de calificaciones. Por ejemplo, en Francia tenemos un marco de cualificaciones que tiene 5 niveles, y el doctorado no es un nivel diferente del máster, lo que tampoco favorece la empleabilidad de los doctorandos. También negociaciones están con las empresas para cambiar eso. Unas cifras quizás para decirles que el número de doctorandos crece y ha crecido bastante esos 10 últimos años en todo el mundo, con una fuerza importante en América del Norte y Europa, que forman más del 65% de los doctorandos, con previsiones de crecimientos muy debatidas. En unas cifras se dice que van a aumentar y otras no, que quizás la demanda de los doctorandos no va a aumentar tanto, aunque aumenta mucho para formar a los docentes, porque siguen muchos países con una tasa de doctorandos en los docentes bastante baja. Y yo sé que en Perú también es una cuestión debatida. Un ratio bastante bajo en la población estudiantil, ya que en los Estados Unidos representan los doctorandos el 2.2%, Europa 3.2%, en Francia,
4 en el Reino Unido y un poco menos del 2% en Japón. Entonces, claro que no vamos a formar un 30% de doctorandos en los 20 años próximos, eso es muy claro. En Francia tenemos unos 65.000 doctorandos en 2007, bueno, con un crecimiento bastante alto y 10.000 graduados por año. Dentro de esos 65.000 hay más alrededor del 40% son extranjeros. Entonces, claro que la movilidad internacional, si la llamamos así, es muy importante. Y todavía en Francia sigue la tasa de la gente, de los doctorandos viniendo de África, del 40%. Yo puse que el número 1 en América Latina era Brasil y que eran las cifras de 2007, pero quizás han cambiado, menos de 100. Pero ya es una cifra que ha aumentado. Y las cotutelas de tesis han aumentado bastante también. Y el 30% de los doctorandos están empleados en empresas, lo demás en la investigación pública o en la educación superior. Francia fue un líder en Europa porque, bueno, tuvimos un decreto en 2006 sobre las escuelas doctorales diciendo que el doctorando es un joven investigador en formación con una primera experiencia profesional de investigación. Casi ya no es un estudiante, es un joven investigador. Lo que quiere decir que tiene que trabajar en un equipo de investigación. Y todo en las universidades en Francia empieza por eso. ¿Cuáles son los equipos de investigación reconocidos por las agencias nacionales y cómo pueden trabajar con la escuela doctoral para formar al doctorando durante todo el tiempo de la tesis? Y ahí voy a llegar al CIF. Tenemos diferentes agencias y asociaciones públicas en general, pero también privadas, para favorecer el financiamiento y la empleabilidad. La ANRT, Agence Nationale de Recherche et de Technologie, es la que financia el dispositivo bastante interesante del que voy a hablar en unos minutos. Y también hay un crédito de impuestos para las empresas cuando reclutan a doctorandos o cuando también desarrollan programas de investigación, que es una incitación bastante importante. Y doctorandos también es un nuevo dispositivo, doctorandos consultores, que llevan a cabo estudios para las empresas y otra vez el Estado financia por parte la remuneración de esos doctorandos. Hay que decir que la inversión pública, que todavía no nos parece suficiente en Francia, es bastante alta en el área de la formación doctoral. Y también las escuelas doctorales organizan diferentes eventos, tal como lo que se llama los doctoriales, donde todos los doctorandos vienen a presentar un papel o su objeto de investigación. Las empresas también, si hay empresas, vienen, los diferentes laboratorios, y durante 3 o 4 días así se intercambian ideas, métodos y prácticas. Entonces, el dispositivo del que les voy a hablar, porque está puesto en el papel, es ese dispositivo de convenios industriales de formación para la investigación. Es un dispositivo bastante original en un país como Francia, donde a veces no es tan fácil que las universidades trabajen con las empresas. Fue creado en 1981, entonces ya tiene bastante tiempo, y es administrado por ese organismo público que financia el proceso. Hubieron ya 12.000 tesis defendidas en un poco más de casi 30 años. Un convenio, entonces el dispositivo hace que hay 2 tipos de convenios. Un convenio firmado entre una empresa y un laboratorio de una escuela